intención es poder presentarles un poco esta investigación que yo realicé, contarles en qué consistió el proceso de investigación, contarles algunos resultados de esa investigación y después proponerles sobre el final alguna reflexión, tal vez en la línea que plantea Mariana, de cómo todo este conocimiento que uno puede producir en una investigación cualitativa puede convertirse en un insumo para pensar políticas públicas. Así que voy a tratar de hacer ese recorrido. Sin más, vamos a empezar con cuál fue el objetivo que yo me propuse en términos generales en esta investigación. Yo creo que lo podría señalar muy brevemente. Mi intención fue comprender las experiencias de vida y los puntos de vista de los chicos y chicas en situación de calle. Comprender sus formas de vida y la mirada de ellos, la perspectiva que tienen sobre su forma de existencia, que implica reconocer al otro más allá de nuestras propias concepciones, de las prenociones que nosotros tenemos sobre la vida del otro, más allá de nuestros propios prejuicios incluso. Implica también comprender al otro, colocarnos a nosotros mismos en un horizonte más general, en un horizonte más amplio, esa posibilidad de ampliar la mirada, esa posibilidad de ponernos en conversación con otro que tenga características distintas. Y por supuesto que eso se convierta en una posibilidad de mejorar y potenciar nuestras capacidades de intervención, nuestras prácticas de intervención desde los lugares institucionales donde nos desempeñamos. Me planteé cuanto menos 3 preguntas muy generales, que una es cómo y por qué llegan esos chicos a la calle y permanecen ahí en la calle, cómo viven los chicos en la calle y cómo interviene el Estado en esa situación. En cuanto a la primera pregunta de cómo y por qué llegan los chicos y permanecen en la calle, indagué fundamentalmente sobre sus condiciones sociales de origen, sobre las características que tienen sus hogares, sus familias, y traté de indagar cuál es la perspectiva personal de los chicos sobre esos recorridos que hacen hacia la calle. Después les voy a contar más en detalle, pero por ahora me voy presentando, les voy a contar lo que fui indagando. En cuanto a cómo viven los chicos en la calle, lo que traté de hacer es ver cuáles eran sus maneras de ser y estar ahí, en ese lugar, cómo se relacionaban, qué hacían, qué significado le otorgaban a las cosas que hacían y a su propia forma de vida. Claro, ahí más abajo las cosas que hacen, que dicen, que sienten, que piensan. A eso me refiero un poco con su propia perspectiva, su propio punto de vista. Y en cuanto a cómo interviene el Estado, intenté indagar cuál es el modo en que un programa local, sobre un programa municipal que trabaja con los chicos en la calle, interviene sobre su situación, cómo los trabajadores de ese programa se relacionan con los chicos y con su propio trabajo, en sus circunstancias. El caso que abordé fue el de un grupo de chicos y chicas en situación de calle, como dijo Mariana, en una ciudad del conurbano bonaerense. Una ciudad que yo en el libro llamo La Cañada, un nombre ficticio, un poco para resguardar ahí el anonimato de todos quienes me dieron algún tipo de formación desde los chicos hasta todos los sectores institucionales y demás personajes con los que me vinculé. En cuanto al tipo de enfoque metodológico, acá quería detenerme un poco más, por eso van a encontrar en esta viene un poquito más de información. Tiene sentido todo ese enfoque etnográfico, una investigación etnográfica en casos particulares como estos, fundamentalmente por la naturaleza de las preguntas que uno se hace, el problema que uno se plantea y también por las características de las poblaciones que uno investiga. En cuanto a la primera cuestión, esta intención de comprender la experiencia desde el punto de vista de un otro, en este caso, chicos de situación de calle, esa intención de captar tramas de relaciones sociales,
prácticas, sentidos, para comprender esa experiencia, esos puntos de vista, requiere de que un investigador sea presente ahí en el contexto de su vida real, donde esas prácticas, esas relaciones, esos significados se articulan y cobran su verdadera dimensión. En ese sentido, el enfoque etnográfico, que básicamente es estar ahí, compartiendo experiencias, compartiendo actividades, compartiendo conversaciones, observando situaciones, nos permite acceder a esa experiencia sensible de contacto con el otro, nos permite acceder a ese mundo de vida de los otros y hacer eso que tanto defendió un antropólogo norteamericano, Gertz, de estar ahí para poder hacer una descripción densa, para poder describir pormenorizadamente, con detalle, las cosas que ocurren, fundamentalmente para poder interpretarlas, intentando encontrarles el significado que los actores que realizan estas prácticas le dan a sus actividades, a sus acciones. En cuanto al otro aspecto que les planteaba, de las características de la población que uno investiga, es muy importante considerar en este caso particular de los chicos de situación de calle, que son una población que vive en permanente tensión con las normas de la moral dominante. Son una población estigmatizada, son una población sobre la que recaen muchos estereotipos. Por la distancia, básicamente, que viven respecto de nosotros, que formamos parte, si quiere, de la sociedad integrada, muchas veces esa distancia es una distancia cultural, es una distancia social, es una distancia lingüística, es una distancia moral. Esa distancia a menudo se cierra o se trata de cubrir con estereotipos, con proyecciones de sentido, de color. Esa distancia, muchas veces en esa distancia se cuelan nuestros prejuicios y hace que esta población también sea una población que está en permanente interpelación. Los chicos son interpelados en su vida cotidiana permanentemente por los vecinos que circulan en los espacios que ellos transitan, todos aquellos que piensan que no deberían estar ahí, más allá de las buenas o malas intenciones, que pensamos que esos chicos están en el lugar que no deberían estar, que están fuera de la escuela, que están fuera de la familia. Entonces la gente que se les cruza probablemente le pregunta: ¿estás solo acá? ¿Estás con tu familia? ¿No estás en la escuela? ¿Y cuándo piensas volver? No solamente los vecinos, sino también se interpelan los trabajadores sociales, los trabajadores sociales que trabajan en los programas, que tratan de crear un vínculo con ellos, que tratan de promover algún tipo de prácticas esperadas, que tratan de cumplir con ellos algunos objetivos. Son interpelados por la policía y todos los agentes del control social que existen en los espacios que ellos habitan. Son interpelados por los jueces. Pasan por distintas instancias de interpelación, de entrevistas, de preguntas. Y entonces, una población habituada a estas circunstancias requiere, para vincularse con ellos y conocer un poco sus circunstancias, algún trabajo también particular. Todas las circunstancias que les describo en términos metodológicos implican un conjunto de obstáculos. Son obstáculos comunicacionales, obstáculos de la interacción que se convierten en obstáculos metodológicos. El proceso fue de construir esas relaciones de confianza, de tratar de hablar con ellos de una manera singular, en la que no era un operador social, pero tampoco quería aparecer ahí como alguien que para asistirlo, no moralizarlo, pero tampoco podía convertirme en un chico de la calle que no soy. Entonces permanentemente hay que estar negociando ese rol también en ese espacio, respondiendo a todas las preguntas que me plantean una y otra vez, queriendo representarme una y otra vez cuantas veces fuera necesario, responder a las interrogaciones y suplicaciones que se podían llegar a presentar. En ese sentido, la posición ahí del etnógrafo investigador es una posición un tanto incómoda, porque uno establece relaciones personales, pero también tiene objetivos académicos y también tiene que responder a las expectativas de los que están ahí, que son distintas, las de los chicos, las de los trabajadores de los programas,
y tiene que hacer algo con todo eso, un poco asumiendo esas tensiones y ir tratando de avanzar sobre eso. Les cuento brevemente quiénes son estos chicos de la cañada, cómo se llaman las ciudad, cuáles son sus características, para que sepan de qué tipo de población estamos hablando. Yo conocí alrededor de 50 chicos a lo largo del trabajo de campo, que eran los que circulaban por ahí, y me relacioné regularmente con un grupo de aproximadamente 20 chicos, que eran los que todos los días formaban parte de ese espacio, estaban ahí un día iban, otro día no iban, cruzaban distintos lugares. La gran mayoría de estos chicos eran varones. Eso es algo que suele ocurrir en la población de chicos en situación de calle, es predominantemente de varones. Todos los estudios suelen mostrar que más o menos el 75% de los chicos son varones, en el caso de John Alceno, incluso el porcentaje era mayor. Eran un grupo de chicos que tenían entre 11 y 18 años predominantemente. Había poquitos chicos de 11, 12, que eran los más chiquitos. La gran mayoría tenía entre 14 y 18 años. Y había algunos también más grandes, 21, 22 más grandes, tenían 24 años, que formaban parte de este espacio. Ahí la relación de los chicos, por sus edades, es bastante flexible, de alguna manera comparten actividades, mitos, común, chicos que pueden voces, 15 de estos chicos, tengo datos, ninguno tenía menos de tercer grado. Es un dato relevante porque todos habían pasado por la escuela por los últimos años. Y por lo menos tres de ellos habían terminado el EGB. En ese entonces el EGB había cambiado algunas cosas, ¿no? Todos, sin embargo, eran más grandes, en algún grado de su edad, eran más grandes del grado que les correspondía estar, y mientras permanecían en la calle no iban a la escuela, pero sí era muy común, sobre todo entre los más chiquitos, que cuando comenzaba el ciclo escolar volvieran a su casa y volvieran a la escuela. Por lo general, por poco tiempo, después volvían a estar en la calle. Una de las chicas me dijo una vez cuando yo me sorprendí: che, ¿volvieron todos a la escuela? Sí, pero el mes que viene aprendo de vuelta por acá. Y efectivamente después los chicos volvían porque les cuesta sostener la escuela y la escuela les cuesta sostener a los chicos. Pero los aspectos subjetivos de la experiencia, porque yo no pregunté nunca a los chicos, salvo algunas pocas excepciones, ¿por qué te fuiste de tu casa o por qué te fuiste a la calle? Una pregunta que también me parece que es una pregunta muy direccionada, que está atravesada como ninguna otra por estas distancias, estereotipos, sensibilidades. Entonces a los chicos, darles una pregunta, probablemente es para que te respondan lo que querés oír, o bien para ponerlos a un trabajo reflexivo, lo suficientemente espinoso, porque toca por fibras muy sensibles de su experiencia personal, de su identidad personal y familiar, que es difícil de plantear en esos términos. Entonces lo que hice más bien es tratar de registrar todo lo que los chicos expresaban en las conversaciones cotidianas sobre las razones, los motivos por los cuales se alejaron de sus hogares o no volvían o permanecían en la calle. Y me encontré con que los chicos, referían en el punto de la pobreza, porque no son ajenos al discurso general y porque también ellos son conscientes de que están ahí porque son pobres y muchos de ellos se vincularon con la calle desde chiquitos porque la casa no era un lugar cómodo para estar, porque era el barrio en el que viven se vinculan con los chicos en la calle, que pasan un tiempo en la calle en la casa, porque realizaron actividades económicas, trabajo en la calle, o salían a pedir en la calle, que ahí fue construyendo un vínculo especial con la calle que muchas veces está establecido también en sus barrios de origen, que no solamente es un momento de ruptura entre la vida en una casa, en un hogar y la experiencia callejera, por ahí las fronteras son un poco más lábiles de las que tendemos a imaginar aquellos que somos parte de la sociedad integrada y tenemos una frontera mucho más dura entre la vida familiar, la vida privada, la vida pública, la vida pública y la calle.
pero más que a la pobreza solían referir a la violencia familiar, y me parece que era una de las cuestiones centrales, y sobre todo a mí me llamó mucho la atención algunos planteos que ellos hacían de manera recurrente sobre sentir cierta experiencia de decepción o de rechazo, decepción de ellos hacia la familia y sentimiento de rechazo de sus familias, algo de sus expectativas personales en relación a su familia no estaban satisfechas, expresaban ciertas desconformidades. La situación de los chicos, justamente lo que falla es ese entramado institucional, porque a ver, sus familias expuestas a las circunstancias económicas y de desorganización social y familiar que a atraviesan quedan fuera de las vías clásicas para la integración. Los chicos en el marco de sus familias tienen algunas dificultades para encontrar una seguridad en sí mismos y un sentido de su experiencia ahí, por eso se van, porque la salida a la calle responde a una dificultad de organizar algún sentido de su experiencia familiar y de sí mismos en el marco de las experiencias. Pero ante esas dificultades, ante esas fallas del entramado institucional, porque los chicos no se encuentran en la escuela, porque los chicos no se encuentran en la familia, los chicos no se quedan de brazos cruzados y salen a la búsqueda de algún tipo de experiencia. Para ellos encontré la necesidad de participación social y de dotar de sentido a su experiencia de algún modo. Cuando hablo de dotar de sentido a su experiencia, incluyo aquí fuertemente la necesidad de afirmar una dignidad personal. Lo conducía muchas veces a la calle en esa búsqueda. Y desde ese punto de vista yo creo que la salida en la calle, tomar entre comillas, porque es más bien un proceso de alternancia entre su casa y su calle, la casa y la calle. Esa salida a la calle se convierte en una manera de encontrar algún sentido a su experiencia cotidiana, o una búsqueda de sentido para su experiencia cotidiana. Puede ser interpretada como una necesidad de dar sentido, significado a su experiencia cotidiana. Otra de las dificultades que enfrentan es la dificultad de transformar las situaciones estructurales de los chicos, puesto que carecen lo suficiente para hacerlo. Los chicos tienen situaciones estructurales muy deficitarias, estas cosas que se planteaban, porque hay barrios muy pobres, comunidades bastante, o tejidos comunitarios bastante débiles, de familias atravesadas por un conjunto de problemáticas muy complejas, con lo cual transformar esas circunstancias para transformar la situación del chico no es sencillo. Y por otro lado, la dificultad de pretender transformar al individuo, transformar su propia subjetividad, porque cuando se carece de los recursos para transformar las condiciones estructurales, lo único que queda es el trabajo sobre la persona. Entonces, lo que termina haciendo muchas veces los problemas es trabajar sobre la subjetividad individual, para hacer que se quiere curar de palabra, transformar la experiencia del chico sin transformar su condición. Entonces, estas son algunas de las dificultades que tenemos todos los días en los programas que trabajan con chicos, y ahí yo planteo el problema de desplazarse del déficit social al déficit individual, ¿no? El problema de una problemática social muy compleja, trasladarla a una problemática individual subjetiva. ¿Y cuáles son las consecuencias de hacer eso? Básicamente reforzar la idea de que los chicos son víctimas muchas veces incluso de la propia perspectiva de ellos. Digamos, si el problema soy yo, ¿cómo comprendo, significo esto, cómo lo resuelvo, cómo lo proceso? Muchas veces digo, bueno, soy una víctima incomprendida, soy una víctima del sistema, soy una víctima y también una víctima que solo puede demandar a los otros y no puede hacer nada por sí mismo, porque hay situaciones que soy una completa víctima, que no tengo recursos para hacer nada con esto. Vincular también a la idea de incapacidad. Soy incapaz, es lo que me toca, no puedo hacer nada ni cambiar nada de esto. O bien lo contrario, digamos, reforzar la idea de que yo le puse ahí electores, esa femenina, que no es la palabra muy feliz, pero digo personas que eligen voluntariamente esa experiencia que tienen. Y acá hay una combinación, ¿no? Los chicos son por un lado víctimas, por un lado gente que decide.
son por un lado gente que está expuesta a situaciones de las novelas más graves de vulnerabilidad, pero también gente que experimenta sensiblemente su experiencia y toma en su cara las decisiones que pueden tomar o que tienen deseos, tienen una experiencia sensible de lo que ocurre. Entonces, un poquito todo esto, pero cuando desplazamos del déficit social al déficit individual, vamos a reforzar lo peor de todas esas situaciones. Y me gustaría dejar planteado, por último, que esto nos invita a nosotros a pensar dos cosas. Me quedé con la idea del consumo porque también esto es un hospital que trabaja el tema de adicciones. Pero bueno, pensar así, ¿cómo podemos pensar al consumo de drogas y otras cosas? Como una actividad que roba la identidad, que destruye la subjetividad, que sirve para evadirse del sufrimiento, o bien como una práctica que de algún modo organiza una identidad, produce una subjetividad y sirve para modular de alguna forma singular, particular del sufrimiento. Como una pregunta que me hago que me gustaría compartir con ustedes. Y después algunas cuestiones que tienen que ver con el plano de la intervención. Yo no voy a hacer propuestas a ustedes, pueden intervenir o construir espacios institucionales para eso, pero sí en términos conceptuales, yo pienso que dos cuestiones son importantes. Vamos a trabajar en este plano objetivo y en este plano subjetivo, en tándem, digamos, porque cuando nos encontramos con chicos con situaciones como estas es necesario abordar los dos planos. Y en el plano objetivo, trabajar desde el plano objetivo es, cuando menos, pensar en términos de articulaciones interinstitucionales, del trabajo territorial y comunitario, de tratar de transformar las condiciones de vida objetivas de una persona para tener alguna plataforma más firme de la cual puede establecer algún tipo de transformación subjetiva. Y ahí la cuestión del acceso prioritario a las políticas públicas, la cuestión de generar redes, el hospital, la familia, la escuela, las organizaciones comunitarias, todos los programas, las políticas sociales que existen, becas, subsidios, apoyos de todo tipo. Y en el plano subjetivo, generar los espacios institucionales que puedan producir vínculos significativos. Eso tal vez sea lo más difícil, me parece una dimensión que está presente, es la de comprender que hemos dicho, la necesidad de comprender al otro que forma parte de sus espacios, de su mundo de vida, a sus experiencias y puntos de vista, para poder habilitar las condiciones de confianza necesarias para producir un acompañamiento, para generar las condiciones de posibilidad para entrar en compromiso con ese espacio. Es producir relaciones que tengan algún sentido para aquellos que la habitan. Producir de alguna manera formas de inscripción simbólica a esos espacios, ¿no? Y eso pensado desde el punto de vista de los chicos, pero para producir el tipo de espacios institucionales me parece que una cuestión central es que existan profesionales y agentes institucionales que puedan producir alguna integración simbólica con esos espacios y proyectos que ellos habitan. Ahí hay que pensar dimensiones institucionales por un lado y por otro lado también la dimensión de la participación de los agentes institucionales y la manera que se piensan en el marco de esos proyectos que están adelante.